Hola queridos alumnos, el día de hoy para Plan Humanista vamos a trabajar el texto expositivo, la estructura, el discurso expositivo, las características y los tipos. Vamos a trabajar el objetivo, reconocer la estructura y características del texto expositivo. Entonces, el día de hoy vamos a trabajar con el texto expositivo. Para poder lograr una comprensión lectora efectiva, ya debemos reconocer o debemos conocer la estructura de los diferentes tipos de texto. ¿Ya? Entonces, vamos a trabajar hoy con el texto expositivo. ¿Qué es un texto expositivo? El texto expositivo es un texto que contiene una información explícita y clara sobre algún tema en específico. Este tipo de texto tiene la característica principal que cumple una función referencial, puesto que su finalidad principal es informar. ¿Ya? Entonces vamos a ver cómo está estructurado o cuál es la estructura base del texto expositivo. La estructura general o básica de un texto expositivo consta de 3 partes. ¿Ya? Tenemos una introducción, un desarrollo y una conclusión. Vamos a ver qué contiene cada una de estas partes. ¿Ya? En la introducción generalmente se da a conocer el tema del texto, ¿ya? Y se expone de manera clara los propósitos del autor, ¿ya? Quizás nos pueda describir algunos procesos que se van a seguir en cuanto al desarrollo de los hechos que se van a trabajar. Y en el desarrollo es la parte más extensa de este tipo de texto, porque en el desarrollo nos plantean y se organizan las ideas de manera lógica, ¿ya? Esto es de acuerdo a su tipo de organización que lo vamos a ver más adelante. Puede establecerse algún análisis objetivo de los hechos, ¿ok? Que nos los proporcionan los datos que se puedan exponer dentro del texto, algunos ejemplos o distintas, dependiendo del tema, ¿ya? En cuanto a la conclusión, se puede hacer una síntesis o se pueden recapitular los hechos o aquellos aspectos más importantes del texto. ¿Ya? En esta se puede quizás incluir alguna sugerencia o proyecciones. También se puede plantear alguna opinión personal. Esto destacando que este tipo de texto es objetivo. Una opinión personal debe estar reflejada en tercera persona. ¿Ya? Entonces proseguimos. Cuando hablamos de los textos expositivos, este tipo de textos, cada uno contiene una estructura interna dentro del discurso expositivo, ¿ya? Entonces, este tipo de estructuras están compuestas por las siguientes. Tenemos una estructura de secuencia, una de descripción, comparación o contraste, enumeración, causa o efecto o problema y solución, ¿ya? Cada uno de estos formatos, ¿ok? Los podemos encontrar en los textos científicos, en las enciclopedias, artículos de prensa, entre otros. Entonces vamos a ver, ¿ok? Cómo están organizadas estas estructuras. Vamos a ver la estructura de secuencia. En la estructura de secuencia, ya aquí nos van a exponer en este tipo de texto una serie de ideas en las cuales quizás se van a comparar o a diferenciar algunas cualidades o algunas similitudes de un objeto, del objeto que se está trabajando dentro del texto, ¿ya? Quizás para esto podamos utilizar algunos males, como por ejemplo, primer lugar, después, a continuación, por último, entre otros. Entonces vamos a ver este ejemplo que está en pantalla, que nos hablan sobre la evolución del fútbol nacional. En esta parte, en la introducción, fíjense cómo inicia. En la evolución del fútbol nacional se distinguen 3 grandes fases, ¿ya? En los años 60 se inicia la influencia alemana en el estilo del juego. El orden táctico y la disciplina se transformaron en uno de los pilares de la selección. Años después, en la década de los 80, el juego armónico de Brasil cautivaba el paladar futbolístico de los fanáticos. Y fue el estilo de juego el que acaparó el interés del país. Ya en los 90, el de los italianos llegó a imponerse como una nueva tendencia de juego, siendo este el que ha predominado desde entonces. Entonces podemos ver que en este texto de estructura de secuencia nos hablan de una secuencia o de fases, de 3 fases, 3 grandes fases, ya de los años 70, el de los años 80 y el de 90. Entonces podemos ver que esta estructura de secuencia, ¿ok? Quizás puede estar distribuida ya en mostrar
las fases de algún hecho en específico. En este caso, en este ejemplo, podemos ver que en la fase 1 ya nos explican cómo era el estilo futbolístico de los años 70, luego nos explican cómo era el futbolístico de los 80 y por último en la tercera fase nos explican la tendencia futbolística de los años 90. Ya continuamos. Entonces vamos a ver ahora la siguiente estructura, que es la estructura de descripción. En este tipo de estructura, básicamente se hace una descripción. Ya esta descripción puede ser, por ejemplo, sobre un paisaje, un cuadro, un instrumento científico o hasta alguna descripción de alguna persona. ¿Ya? Entonces, quizás podemos ver las características de un determinado objeto o fenómeno. ¿Ya? Entonces, vamos a ver un ejemplo. Tenemos este fragmento que dice: la casa se ubicaba en Las Cruces, al lado de un gran bosque. Contaba con un jardín formado por hermosos claveles y rosas rojas. Las habitaciones, bellamente adornadas, contaban con un gran espacio interior. Su cálida decoración solo era comparable con la belleza del paisaje. Entonces podemos ver, ¿ya?, que nos nombran diferentes características, ¿ya? Y nos explican dónde está ubicada la casa, ya, de manera general. Luego nos especifica, ya, lo que lo rodea y luego nos habla de su espacio interior. ¿Ya? Entonces aquí podemos ver la descripción de un objeto. Entonces quizás podemos ver de 1 a 4 características, ¿ya?, de un objeto o de un fenómeno específico del cual se está hablando de este tipo de texto. Luego tenemos la estructura de comparación y contraste. Este tipo de estructura, ¿ok? Como las hablamos anteriormente, ¿ya? Nos enfoca o se enfoca en las semejanzas o diferencias entre dos o más fenómenos, ¿ya? Esto lo vimos anteriormente, ¿ya? Podemos ver que en esta estructura se plantean marcadores que expresan la analogía, como asimismo, de la misma manera, o el contraste, en cambio, o a diferencia de, ¿ya? Continuamos. Tenemos la siguiente estructura, ¿ya? Vemos que nos muestran primero el objeto número 1, luego el objeto número 2, los rasgos diferenciales y los rasgos que están en comunes entre estos dos objetos. ¿Ya? Continuamos. La estructura de numeración. ¿Ya? En esta estructura se presentan distintos elementos, ¿ya? Estos generalmente tienen unas características en común, ¿ok? Entonces, por ejemplo, podemos ver las clasificaciones, ¿ya? O algunos elementos que presentan un determinado grupo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, tenemos acá el fragmento que dice: algunos animales venenosos pueden matar a un ser humano. La avispa marina se encuentra en el primer lugar de la lista. Esta medusa es capaz de matar a un ser humano al tocar. La sigue en la lista, aunque tiene solo 1 miligramo de veneno esparcido en su cuerpo, es capaz de matar a 20 personas. Luego encontramos al pulpo de Niños Azul. ¿Ya? Este pequeño animal, que mide entre 12 y 20 centímetros, es capaz de matar en cosa de minutos. Entonces podemos ver, ya, en este tipo de estructura, ¿ok? Es la estructura de numeración, ya, que va nombrando cada uno de estos elementos que están presentes. El elemento número 1, ya, que es la avispa. El elemento número 2, ya, que es la rana. Y por último tenemos el elemento número 3, que es el pulpito, ¿ya? Entonces nos nombran cada uno y cada uno de las características que contiene cada uno, ¿ya? O los elementos que quizás tienen en común, que es el veneno, lo peligroso que son, ¿ya? Luego tenemos una estructura de causa y efecto, ¿ya? En esta estructura se analizan las causas y las consecuencias de un hecho o un fenómeno, ¿ya? Por ejemplo, podemos verlos en los textos de carácter históricos o científicos, en los que se exponen algunos acontecimientos o las razones por las que han concluido alguna situación o encadenado un proceso, ¿ya? Entre los marcadores típicos de este tipo de estructura podemos ver las palabras que, puesto que, de manera que, por consiguiente. Entonces tenemos
el ejemplo a este tipo de estructura. ¿Ya? Vamos a verlo a continuación. ¿Ya? En los últimos años se ha visto el aumento de la cantidad de aves migratorias que viajan desde América del Norte al sur. Ello se debe en parte al cambio climático ocurrido a nivel mundial. Sin embargo, la causa principal de este suceso es la adopción de medidas protectoras de los países latinoamericanos que han tomado medidas para conseguir el aumento de la población de las aves, ¿ya? Entonces acá podemos encontrarnos con un texto, ¿ya? Nos está describiendo y nos está dando una causa, ¿ya? Y un ejemplo de la consecuencia que ha traído este tipo de hecho, ¿ya? Entonces quizás en este tipo de texto nos expongan una causa, 2 o 3 causas, ¿ya? El hecho que quizás ha desencadenado esto y las consecuencias, ¿ya? En este tipo de texto lo podemos encontrar de esa manera, ¿ya? Continuamos. La estructura de problema y solución es este tipo de estructura nos plantea una situación conflictiva, ¿ya? Y también dentro de este texto nos plantean o nos proponen una medida para contribuir a resolverla, ¿ya? En este tipo de texto podemos conseguirnos algunos sinónimos, por ejemplo, de conflicto, crisis o medidas, ¿ya? Entonces proseguimos. Tenemos acá un ejemplo, ¿ya? Dice, todos los inviernos se producen en Chile grandes lluvias que provocan grandísimos problemas. Las cosas se inundan, los ríos colapsan, el sistema de alcantarillado falla y las personas quedan expuestas a las enfermedades respiratorias. Para frenar de raíz estos problemas se requieren políticas públicas y protección, prevención y control. Entonces, en este tipo de texto podemos ver que están nombrando el problema y las posibles soluciones a este tipo de problema, ¿ya? Entonces, fíjense, tenemos el problema y quizás nos dan una o dos soluciones que se plantean para solucionar ese problema, ¿ya? Ahora bien, tenemos las características del discurso expositivo, ¿ya? Y vamos a referirnos acá a 4 aspectos. Cumple una función referencial predominante, ¿ya? Ya que trata solamente sucesos reales y comprobables y no opiniones ni cosas subjetivas. Por eso le dije anteriormente, quizás en la conclusión podamos dar alguna opinión o expresar una opinión, pero en tercera persona, ¿ya? Privilegio de la primera persona plural y el registro formal del habla, es decir, el uso de un vocabulario variado y preciso, evitando repetición. Se utiliza concreta y un vocabulario simple y breve. Se utiliza un orden lógico para que el lector u oyente no se pierda. Ejemplo, la introducción, el desarrollo y la conclusión. Y podemos utilizar también títulos y subtítulos, ¿ok? Para llevar nuestro propio orden o nuestra propia secuencia. Tenemos varios tipos de texto expositivo. En este caso les voy a nombrar los divulgativos y los especializados. Los divulgativos informan acerca de un tema de interés, ya no necesita ser especializado para poder entenderlo, ¿ok? O no necesitamos ser especialistas en un tema en específico para poder comprenderlo, ¿ya? Y tenemos, por ejemplo, la disertación o la conferencia. Los especializados, existe un conocimiento previo, ya, del tema, quizás en informes de leyes, artículos, entre otros. Ya. Entonces, acá estamos llegando ya al final de lo que vamos a trabajar, el tema del día de hoy, ya, sobre los textos expositivos. Y más adelante trabajaremos los ejercicios, ya, que están relacionados con este. Entonces, que tengan muy buen día. Hasta luego.